Oremos. Vamos a empezar con una palabra de oración. Señor, te rogamos una bendición sobre nosotros en este santo sábado, que derrames tu Santo Espíritu, que nos enseñe y nos guíe a la verdad y a la obediencia a esa verdad. Son bendiciones que te rogamos, no habiendo méritos en nosotras, sino en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a estudiar hoy la parte 2 de metal que resuena o címbalo que retiñe. Voy a compartir la pantalla para poner el PDF en la pantalla, pero también lo mandé al grupo, hermana, así que usted lo puede abrir en el grupo si le queda difícil la letra de la pantalla o alguna cosa. Entonces voy a ver compartiendo pantalla. No sé. Espera un momentico, hermana, a ver, porque no me da acá compartir pantalla. Y voy a ir acá. Voy a ir acá. Compartir. No. Ahí que ve usted, WhatsApp, ¿cierto? Necesito ir a documentos para compartir. Hermana, ¿me está escuchando? No tengo que ir acá. Estoy escuchando ahorita. Ay, hermana, qué bueno que ya entró, hermana. Me parece maravilloso. Se cayó como la hermana. La hermana Natalie como que se cayó. Vamos a esperar a ver si ella... La señal acá yo creo que por la cantidad de lluvia y todo parece. Está mala. Está dañando la señal. Voy a ver. Estoy con mi sobrina y ya le dije, si no logramos nos vamos a poner a leer y a estudiar el proyecto. Así que es lo que nos toca. Bueno, hermana. Yo no sé si la hermana Natalie está viendo la pantalla o no. Voy a darle aquí, llamar acá. Bueno, hermana, la parte que el estudio de hoy es la parte 2 de la serie Metal que resuena o címbalo que retiñe. Porque hay mucho que profundizar en ese capítulo de 1 Corintios 13. Y vamos a leer allá el primer verso que vamos a leer es Hebreos 9:14. ¿Querría leerlo, hermana Fulvia? Un momentito. No. ¿Cuánto más la sangre de Cristo? El Espíritu y sí mismo sin mancha a Dios limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Amén. ¿Cuánto más la sangre de Cristo limpia? ¿Cuánto más la sangre de Cristo, quien mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios,
limpiará nuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Y la palabra conciencia en la concordancia Strong viene de una forma prolongada del número G4894, que es copercepción. Copercepción, permítame un segundito, voy a buscar algo acá. Lo que quiero es ese significado de copercepción. A ver qué me arroja acá el Google sobre ese significado de esa palabra. Sobre la palabra copercepción. Copercepción. Conciencia moral. Copercepción es como conciencia moral. Es como la conciencia, ¿no? Copercepción, conciencia moral, conciencia, habituado. O tal vez como un hábito, como crear hábitos, como habituarse a algo. Y usted sabe que cuando creamos hábitos santos, entonces los hábitos santos nos sirven para nuestro carácter. Muy bien. Y dice acá Hechos 15:11. Más bien nosotros creemos que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, del mismo modo que ellos. Perdón. Se está refiriendo precisamente al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento, que en esta dispensación, en la dispensación del Nuevo Testamento, somos salvos del mismo modo que fueron salvos en la dispensación del Antiguo Testamento. Dice, solo un evangelio acá. No existe el contraste que frecuentemente se afirma que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, entre la ley de Dios y el evangelio de Cristo, entre las ordenanzas de la dispensación judaica y la cristiana. Cada alma salvada en la primera dispensación fue salvada por Cristo tan ciertamente como somos salvados por él ahora. Los patriarcas, los profetas eran cristianos. La promesa evangélica que fue dada a la primera pareja del Edén, cuando debido a la transgresión se separaron de Dios. El evangelio fue predicado a Abraham. Todos los hebreos bebieron de la roca espiritual que está en Cristo. Eso está en Señales de los Tiempos, 14:9 de 1882. Entonces, debido a la transgresión, se separaron de Dios. Y voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es el carácter de Dios? Santo, perfecto. El carácter de Dios es amor. Amén.
Y sí, y es que y su naturaleza es amor, Dios es amor, dice allá en Primera de Juan, capítulo 2, del 1 al 6, dice que Dios es amor. Y si nos separamos, y si Adán y Eva por la transgresión se separaron de Dios, ¿se separaron de qué? Se separaron del amor. Amén. Porque el amor es una planta de origen celestial. Dios es amor y Él es celestial. Continuamos con la siguiente cita que está en Judy Structure, 18 de julio, 18 de septiembre, no, de julio de 1901. Y dice así: el Redentor del mundo oculto en la columna de nube estaba en comunión con Israel. No digamos pues que ellos no tenían a Cristo. Cuando el pueblo tuvo sed en el desierto y se entregó a murmuraciones y quejas, Cristo fue para él lo que es para nosotros, un Salvador lleno de tierna compasión, el mediador entre ellos y Dios. Después de que hayamos hecho nuestra parte en limpiar el templo del alma de la contaminación del pecado, la sangre de Cristo es eficaz para nosotros como lo fue para el antiguo Israel. Entonces, vemos todas estas citas que estamos leyendo están relacionadas con 1 Corintios 13 y están relacionadas con el amor. Y dice, después de que hayamos hecho nuestra parte en limpiar el templo del alma de la contaminación del pecado. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que aunque te laves con lejía, la mancha de tu pecado permanece delante de mí, porque por nosotros no podemos quitar la mancha del pecado. Pero el Señor sí nos dejó una parte que hacer, y a eso es que se refiere la sierva del Señor cuando dice, después de que hayamos hecho nuestra parte en limpiar el templo del alma de la contaminación del pecado. ¿Cuál es la parte que tenemos que hacer nosotros? ¿Cuál será la parte que tenemos que hacer nosotros en limpiar el templo del alma de la contaminación del pecado? ¿Cuál será, hermana Natalie? ¿Cuál será la parte que tenemos que hacer? Porque cuando el Señor Jesús, hermana Natalie, ¿me escucha? Aló. Porque cuando el Señor Jesús en la última cena lavó los pies de los apóstoles, Él dijo, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Así que nuestra parte que tenemos que hacer para limpiar el templo del alma de la contaminación del pecado es creer en la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios. Esa es nuestra parte que debemos hacer para limpiar el templo del alma de la contaminación del pecado. Entonces, tenemos acá otra parte que dice,
pacto eterno sellado para siempre. Y la cita dice: Cristo no cometió pecado. De no ser así, su vida Cristo no cometió pecado. De no ser así, su vida en la carne humana y su muerte en la cruz no hubieran tenido más valor en lograr gracia para los pecadores que la muerte de cualquier otro hombre. Si bien tomó consigo la humanidad, era una vida tomada en unión con la deidad. Podía poner su vida como sacerdote y también como víctima. Tenía poder en sí mismo para ponerla y para volverla a tomar. Se ofreció a sí mismo sin mácula delante de Dios. La expiación de Cristo selló para siempre el pacto eterno de la gracia. Algunas traducciones de la Biblia traducen gracia como amor. Fue el cumplimiento de todas las condiciones por las cuales Dios había suspendido la libre comunión de la gracia con la familia humana. Entonces, fue derribada toda barrera que interceptaba la más generosa acción de la gracia, la misericordia, la paz y el amor para el más culpable de la raza de Adán. Entonces, en Cristo, en su obediencia perfecta, fue el cumplimiento de todas las condiciones que nosotros o la primera pareja no cumplió, pero en Cristo, en su obediencia, Él cumplió todas esas condiciones por las cuales Dios había suspendido la libre comunicación de la gracia con la familia humana. Como Cristo obedeció, entonces se restauró esa libre comunicación de la gracia con la familia humana. Y así fue derribada toda barrera que interceptaba la más generosa acción de la gracia, la misericordia, la paz y el amor para el más culpable de la raza de Adán. Entonces, por el amor de Jesús, que fue su obediencia perfecta, se restauró esa comunicación de la gracia, de la misericordia, de la paz y el amor. Eso está en manuscritos 92 de 1899. Cristo era tanto el que ofrecía la ofrenda como la ofrenda. Era el sacerdote y era la víctima. ¿Decía algo, hermana? No, hermano. Ok, continúo. La siguiente cita la vamos a encontrar en Carta 192, 1906. Dice: la suficiencia infinita de Cristo queda demostrada. Dice, porque llevó los pecados de todo el mundo. Ocupa la doble posición de oferente y ofrenda, de sacerdote y víctima. Era santo, inocente, sin mancha y apartado de los pecadores. Viene el príncipe de este mundo, declaró él, y él nada tiene en mí. Era
un cordero sin mancha y sin contaminación. No tenía mancha ni pecado. Ya sabemos que el pecado es transgresión de la ley. La paga del pecado es muerte. Pero el Señor Jesús no tenía ni mancha ni contaminación. No había pecado en él. Entonces, era obediente en todo. Tenía el amor del cielo con él. Hebreos 11, 5 y 6 dice: por la fe Enoc fue trasladado para no ver la muerte. Y no fue hallado porque Dios le había trasladado. Antes de su traslado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Solamente una persona obediente agrada a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué es la fe? Hay personas que oran al Señor y tienen una fe que ellos llaman fe, pero que no es fe, sino presunción. Porque una persona que tiene verdadera fe obedece los mandamientos de Dios y espera el cumplimiento de sus promesas. Pero si una persona ora a Dios y no guarda los mandamientos, dice el espíritu de profecía que eso no es fe, sino presunción. Entonces, dice que Enoc fue trasladado, no conoció muerte. Y antes de su traslado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, la fe es obedecer y confiar y esperar en el Señor. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. No se fomente la incredulidad. A Dios no lo vemos. ¿Cómo sabemos que Él existe? ¿Cómo nos sostenemos como viendo al invisible? Nos sostenemos como viendo al invisible cuando estudiamos su palabra y cuando hacemos lo que dice su palabra. Porque en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Por eso dice: ¿quién subirá a los cielos para bajar de allá a Dios consigo? ¿O descenderá a lo profundo de la tierra para traer de allá a Dios consigo? ¿O atravesará los mares para traer a Dios consigo? Eso es difícil. Pero la palabra dice: más cerca de ti está la palabra, en tu mente y en tu corazón. Si tenemos la palabra, tenemos a Dios con nosotros. Entonces, teniendo la palabra con nosotros, sabemos que Dios existe y que es galardonador, que premia a los que le buscan. No se fomente la incredulidad. No hay nada que fomente la incredulidad. El Señor manifiesta su gracia. Para mí, gracia, hay algunas Biblias que la traducen como amor. El Señor manifiesta su amor y su poder vez tras vez. Y esto debe enseñarnos que siempre es provechoso en todas las circunstancias fomentar la fe, hablar de la fe, proceder con fe. No debemos permitir que nuestros corazones y nuestras manos se debiliten al permitir que las sugestiones de las mentes planten en nuestros corazones las semillas de duda y desconfianza. Se cita Hebreos 3:12. Carta 97, 1898. Hablar de la fe, vivir la fe, proceder con fe, es proceder con palabra, con obediencia a la palabra de Dios y esperar en Dios. Ya hice lo que decía su palabra. Ahora yo espero porque yo sé que su palabra dice que es galardonador de los que lo buscan. Y mi fe es basada en el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces eso es
Eso es tener fe, una fe genuina, no presunción. Debemos estudiar para creer y obedecer. Hermana Natalie, voy a hacer una pregunta. Aquí tenemos un título que dice que debemos estudiar para creer y obedecer. ¿Qué es lo que tenemos que estudiar para creer y obedecer? La palabra de Dios. La palabra de Dios, porque eso es conocer a Dios. Entonces dice, eso es tener comunión con Dios. Entonces dice, el Señor obra en cooperación con la voluntad y la acción del ser humano. O sea, usted tiene que poner su voluntad de parte de la de Dios para que Dios obre. Cada persona tiene el privilegio y el deber de aceptar lo que Dios dice o lo que dice Dios. Creer en Jesús como su Salvador personal y responder anhelante e inmediatamente a las bondadosas propuestas que Dios hace. El hombre debe estudiar para creer y obedecer las instrucciones divinas de las Escrituras. El hombre debe estudiar para creer y obedecer las instrucciones divinas de las Escrituras. Basar su fe no en sentimientos, sino en evidencias y en la palabra de Dios. Está en Manuscritos 3 de 1895. Basarnos nuestra fe en presunciones, en sentimientos, sino en evidencias y en la palabra de Dios. En evidencias de lo que estudiamos su palabra y en lo que entendemos de su palabra, en lo que dice de su palabra. Amén. Amén. ¿Tiene algún comentario, hermana? Todo claro. ¿Todo claro? Vamos a ir a Hebreos 13:18. Orad por nosotros, dice, pues confiamos que tenemos buena conciencia y deseamos conducirnos bien en todo. Hay personas que dicen que ya no tienen conciencia, porque ya cuando empezaron a pecar, cuando empezaron a violar la ley de Dios, venía el Espíritu Santo, que es lo que llamamos conciencia, venía y les decía, no está bien lo que hiciste. Pero ellos rechazaban esa voz. Lo volvían a hacer y a la segunda vez la voz ya se oía, pero más bajito. A la tercera vez ya casi no se oía, a la cuarta no se oía y ya no hay conciencia, no hay una percepción de que les diga eso que estás haciendo es malo. Así que cuando tenemos conciencia es porque la palabra de Dios está en nosotros todavía. Y cuando hacemos alguna cosa contraria a esa palabra de Dios, viene la palabra, nos recuerda el mandamiento. Si vamos a comer algo que Dios dice no, el Señor nos recuerda, no, hace daño. Es la palabra que nos, y esa es como la conciencia, el espíritu que nos recuerda. Entonces dice, si tenemos buena conciencia, si tenemos la palabra de Dios que es viva y eficaz y penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y tenemos esa buena conciencia nosotros y deseamos conducirnos bien en todo tiempo. Entonces tenemos que tener esa buena conciencia y orar los unos con nosotros para que tengamos esa buena conciencia, porque tener esa buena conciencia, esa percepción, esos hábitos en nosotros santos, eso es parte del amor. Y es una evidencia de que el amor de Dios empieza a venir a nosotros hasta perfeccionarse completamente. Vamos a leer Santiago 4:8, hermana. ¿Podría leerlo usted? Santiago. Está en la pantalla, está en su pantalla.
en la pantalla de la reunión de Zoom. Se me pierde. Santiago 4:8. Santiago 4:8. Sí. Acercaos y él se acercará a vosotros, pecadores, dad vuestras manos y vosotros con ánimo purificad vuestros corazones. Amén. Entonces, ¿qué nos dice Santiago? Que nos acerquemos a Dios y Dios se acercará a nosotros. Limpiad vuestros corazones, vuestras manos, pecadores, y purificad vuestros corazones, vosotros los de doble ánimo. Sin embargo, el Señor dice, aunque te laves con lejía, la mancha de tu pecado permanece delante de mí. Para acercarnos a Dios, debemos obedecer lo que dice la palabra, de confesar nuestras faltas y apartarnos de ellas. Estudiar su palabra, obedecerla, y entonces alcanzaremos misericordia. Entonces Dios se acercará a nosotros. Amén. Hermana, tenemos otro título en este PDF. Yo también lo mandé ahí al grupo. Usted puede abrirlo también en su celular. Dice, las molestias se desvanecerán cuando Jesús se acerca. Mire qué título tan bonito. Las molestias se desvanecerán cuando Jesús se acerca. Entonces dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Cuán preciosa para el alma tentada es esta promesa positiva. Ahora bien, si el que está en dificultades y tentaciones mantiene los ojos fijos en Jesús y se acerca a Dios hablando de su bondad y misericordia, de su bondad, misericordia, hablando de su amor, Jesús se acerca a él y se desvanecen sus molestias, de las cuales pensaba que eran casi insoportables. Carta 43, 1892. Tenemos dificultades, tenemos molestias, a veces nos parecen que es insoportables. Ahora cuando cogí esta tos, yo decía, pero bueno, está fuerte. Yo siempre estoy acostumbrada que si me trata de dar como catarro, yo hago mis remedios caseros y 1 o 2 veces y venzo esas cosas, dificultades de salud, pero esta me las tomaba, me sentía mejor, dormía y el virus pasaba el golpe, el ataque y por la noche contraatacaba y amanecía otra vez mal, pero caramba, está fuerte. Pues tiene que potencializar su sistema inmunológico. Sí, entonces yo, hermana, también oré y a permanecer en el Señor y en su palabra. Y pues bueno, ahí dice, y se desvanecerán sus molestias, de las cuales pensaba que eran casi insoportables. Carta 43 de 1892. Toda molestia se desvanecerá cuando nos acercamos a Cristo, cuando resistimos toda tentación, toda
inclinación a lo mundanal, al pecado, lo resistimos, entonces el Señor se acercará a nosotros. Amén. Quebrantando el poder de Satanás. El alma que ama a Dios, el alma que ama a Dios anhela obtener fuerzas de Él por medio de una constante comunión con Él. ¿Qué dice? Tiene que ver con el amor, la comunión de Dios también. Amén, hermana. El alma que ama a Dios anhela obtener fortaleza de Él por medio de una constante comunión con Él. Pregunta, ¿cómo tenemos una constante comunión con el Señor? A través del estudio de su palabra. Y de la obediencia a esa palabra. Porque, amén, hermana, es tan bonito estudiarla y poner en práctica eso y de pronto, ¡pum!, vemos que Dios nos manifestó, que nos escuchaba, nos escuchó, se cumplió lo que decía su palabra. Ahí hay comunión. No la obedece. Porque usted anheló tener fortaleza de esa palabra y fue a comunicarse con ella. Hizo lo que hizo y muchas veces usted hace y si le falta fe, dice la hermana Guay, arrodíllese con la Biblia abierta en esa palabra que usted obedeció y cumplió. Dice, Señor, ya cumplí lo que dice aquí tu palabra. Muéstrame ahora tu promesa y espérese, porque el Señor sí es fiel y verdadero. Él nunca nos falla. Amén. Y ahí aprendemos a tener comunión con Él. Cuando el alma se habitúa a conversar con Dios, es quebrantado el poder del maligno, pues Satanás no puede permanecer cerca del alma que se aproxima a Dios. Review Dan Herald 3:12 de 1899. Conversar. Ay, Señor, ya Abelito se va a poner difícil. Esta carga, Señor, ayúdame a llevarla. Ilumíname, dame sabiduría. Por favor, no dejes que Abelito peque. Ayúdale a obedecer, libéralo del pecado. Y haz como hiciste con los endemoniados de Gadara. Echa fuera esos demonios. Estoy haciendo como tú dices todo el día, comenta su pensamiento, está elevándoselo al Señor, hablando. Hermana, tiene que haber una respuesta, porque el Señor es fiel cuando lo dice. Esta cita la encontramos en la Review Dan Herald 3:12 de 1899. Eso por poner un ejemplo por sus dificultades que usted tiene con Abelito. Pero en las dificultades mías, en la enfermedad, ayer, bueno, cada uno tenemos nuestras dificultades y todas, en cada momento, llegó una noticia que no está buena. Ay, Señor, por favor, ayúdanos. Mira, ahora está pasando esto. Señor, por favor, pasa tu mano. Si hay alguien enfermo, algún ser que amamos, por favor, Señor, envíale ángeles médicos, dale sabiduría, ilumínales la medicina, ilumínales el remedio. Ayúdanos, no nos abandonen. Entonces estamos en constante comunicación con Dios. La cita anterior fue de la Review Dan Herald 3:12 de 1889. Y vamos a leer Hebreos 1:14. Hebreos 1:14 dice, ¿acaso no son todos espíritus servidores enviados para ministrar a favor de los que han de heredar la salvación? Eso dice Hebreos 1:14. ¿De quién está hablando ahí? De los ángeles. Nos hace la pregunta, ¿no son todos espíritus servidores o ministradores enviados en favor de los que han de heredar la salvación? Así que el Señor tiene millones de ángeles. Y si tenemos una necesidad, amén, ellos están esperando que el Señor les dé la orden de venir a ayudar. Aleja todo espíritu malo, desobediente, caído de aquí
y de esta casa, de su alrededor, y por favor, mándame un ejército de tus ángeles celestiales, ángeles guerreros, ministradores, mándamelos, Señor, para que me apoyen. Amén. Entonces, ¿qué dice? Poder y eficiencia para su iglesia. Iglesia no es el edificio. Iglesia es su remanente que está en este desierto. Y dice acá, se necesita la acción divina para dar poder y eficiencia a la iglesia en este mundo. La familia de Dios en la tierra, sujeta a tentaciones y pruebas, está muy cerca de su corazón de amor. Ajá. La familia de Dios en esta tierra, sujeta a tentaciones y pruebas, está cerca de ¿quién? De su corazón de amor. Ese es el amor, la planta celestial que él por la gracia nos la concede a nosotros. Él ha ordenado que se mantenga la comunicación entre los seres celestiales y los hijos de Dios en esta tierra. Ángeles de los atrios de lo alto son enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Manuscritos 142, 1899. Los ángeles buenos refrenan a Satanás. Dios tiene ángeles cuya obra continua es la de atraer a los que serán herederos de la salvación. Cada vez que uno da un paso hacia Jesús, Jesús da pasos hacia él. La obra de los ángeles es la de frenar los poderes de Satanás. No da pasos a Jesús cuando empieza a obedecer su palabra. Entonces empieza a tener amor. Y Jesús da pasos hacia nosotros y envía a sus ángeles a frenar la obra de Satanás. Porque si uno se acerca a Jesús, Satanás envía a sus ángeles malignos para que no lo dejen. Pero si no tuviéramos ángeles poderosos y celestiales, nos destruiría. Pero ellos lo refrenan. Amén. En ayuda de las almas tentadas, ángeles celestiales están comisionados para que velen por las ovejas del rebaño de Cristo. Pero recuerde, hermano, y recordemos todos, que una mentira, un pecado ya nos separa de Dios. Es transgresión de la ley. Y entonces debemos quitarlo, debemos pedirle perdón al Señor y apartarnos de él. Y no cometerlo cada vez, sino si cae en otra tentación, porque sea otra, pero no la misma siempre. Ángeles celestiales están comisionados para que velen por las ovejas del rebaño de Cristo. Cuando Satanás con sus tretas engañosas engañaría si fuere posible a los escogidos, esos ángeles ponen en acción influencias que salvarán a las almas tentadas. Si estas prestan atención a la palabra del Señor, comprenden su peligro. Mira, hermana, si estas prestan atención a la palabra del Señor, que es Dios y es el amor, comprenden su peligro y dicen, no entraré en ese designio de Satanás. Tengo un hermano mayor en el trono celestial, quien me ha mostrado que tiene un tierno interés en mí y no voy a entristecer su amoroso corazón. Sé y estoy seguro de que él vela por sus hijos y los cuida como a las niñas de sus ojos. Su amor no disminuye. Ese es el amor del cielo. No heriré el corazón. Perdón. No heriré el corazón de Cristo. No trataré de convertirme en un tentador para otros. Carta 52, 1906. Los ángeles comparten el triunfo final. Los ángeles actúan
como agentes invisibles por medio de seres humanos para proclamar los mandamientos de Dios. Perdón. Los ángeles actúan como agentes invisibles por medio de seres humanos para proclamar los mandamientos de Dios, proclamar el amor. Los ángeles tienen mucho más que ver con la familia humana que lo que muchos suponen. Y hablando de los ángeles, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Santos ángeles se unirán en el cántico de los redimidos, aunque no pueden cantar por experiencia propia. Usted sabe que el canto de los 144,000 es su experiencia. Ellos estarán unidos aunque no pueden cantar por experiencia propia. Él nos lavó en su propia sangre y nos redimió para Dios. Sin embargo, comprenden el gran peligro del cual han sido salvados los hijos de Dios. ¿Acaso no fueron enviados ellos para levantar una bandera contra el enemigo? Pueden simpatizar plenamente con el glorioso éxtasis de aquellos que han vencido mediante la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Carta 79.900. Mediante la sangre del Cordero que por amor dio su vida por nosotros. Todo eso hay que entenderlo bien, hermanos, porque el conocimiento, la obediencia y el entendimiento, la copercepción, tener una conciencia limpia, todo eso es el amor. El conocer a Dios y obedecerlo es el amor. Conocemos a Dios en su palabra y lo obedecemos haciendo lo que su palabra dice. Eso es el amor. Ángeles cooperan con agentes humanos. Santos agentes ministradores del cielo están cooperando con instrumentos humanos para conducir por sendas de seguridad a todos los que aman la verdad y la rectitud. Todo tiene que ver con el amor. El gozo máximo de los ángeles del cielo es extender el escudo de su tierno amor sobre las almas que se vuelven a Dios. Y Satanás lucha obstinadamente para retener a cada alma que ha experimentado luz y evidencias. Su fiero e implacable deseo es el de destruir a toda alma posible. ¿Preferiréis estar bajo su bandera? Los instrumentos angelicales se mantienen firmes, determinados a que no logre la victoria. Recuperarán a cada alma de nuestro mundo que está bajo la bandera de Satanás. Si esas pobres almas no procuraran tan afanosamente mantenerse fuera y lejos del alcance de su ministración misericordiosa y de su poder para rescatar. Su profundo y ferviente amor por las almas por las cuales ha muerto Cristo sobrepasa toda medida. Es un amor de una planta que es de origen celestial. Anhelan hacer que esas almas engañadas sean inteligentes en cuanto a la forma que pueden resistir y quebrantar la fascinación que Satanás ejerce sobre ellas. Si tan solo contemplaran a Jesús y por un momento discernieran verdadera y sinceramente el amor que ha sido expresado en el sacrificio que ha sido hecho por estas almas, si tan solo pudieran ver los decididos esfuerzos de Satanás para eclipsar con su sombra infernal cada rayo de luz que podría llegar a la mente y el corazón de personas que ahora están en delitos y pecados.
Ojalá despertaran de su sopor, así como pronto todo el mundo despertará debido a la trompeta que Dios anuncia, a la trompeta de Dios que anuncia su aparición. Ángeles están reteniendo los agentes destructores, pues tienen un intenso interés por esos hijos rebeldes y desean ayudarlos para que vuelvan al redil en seguridad y paz, para que finalmente puedan ser vencedores y sean salvos, eternamente salvos, con la familia de Dios en el cielo. Manuscritos 29, 1900. Una pregunta, hermana, ¿usted ve amor en todo esto? Amén. Sí hay. Ahí está. Sí, es el verdadero amor, ¿verdad? Sí, porque viene directo de Cristo para nosotros. La atmósfera celestial traída a la tierra. Perdón. Tome agüita. Venga agüita y llamamos. Sí. La obra de estos seres celestiales es la de preparar los habitantes de este mundo para que lleguen a ser hijos de Dios, puros, santos, inmaculados. Pero los hombres, aunque profesan ser seguidores de Cristo, no adoptan una actitud que les permite entender esa misión, y de esa manera se hace difícil la obra de los mensajes celestiales. Ellos profesan ser seguidores de Cristo, pero no son hacedores de su palabra, no están en amor, y de esa manera hacen difícil la obra de los mensajeros celestiales. Los ángeles que siempre contemplan el rostro del Padre Celestial prefieren permanecer cerca de Dios en la pura y santa atmósfera del cielo, pero debe hacerse una obra para traer esta atmósfera celestial a las almas que son tentadas y probadas, para que Satanás no las habilite para el lugar que el Señor quiere, para que Satanás no las inhabilite para el lugar que el Señor quiere que ocupen en los atrios celestiales. Principados y potestades en los lugares celestiales se unen con estos ángeles en su misión a favor de los que serán herederos de salvación. Pero cuán triste es que esta obra sea estorbada por la tosquedad, la rudeza, la mentalidad mundana de hombres y mujeres que tanto desean alcanzar sus propios fines de satisfacer sus deseos, que pierden de vista la palabra de Dios que debiera ser su instructor y guía. Se dicen cristianos, pero su anhelo es complacer sus propios deseos y por eso pierden de vista el amor verdadero, que es la palabra de Dios, que debiera ser su instructor y guía. El Señor da a cada ángel su obra para hacer para este mundo caído. Se proporciona ayuda para hombres y mujeres. Tienen la oportunidad de cooperar con los seres celestiales para ser colaboradores de Dios. Ante ellos se coloca la posibilidad de adquirir la idoneidad para poder presentarse ante Dios, para poder llegar a ver su rostro. Los ángeles celestiales se esfuerzan para que la familia humana sea una en estrecha hermandad. Una unidad descrita por Cristo como la que existe entre el Padre y el Hijo. Los hombres que son tan favorecidos por Dios, ¿cómo pueden dejar de apreciar sus oportunidades y privilegios? ¿Cómo pueden rehusarse a aceptar la ayuda divina que se les ofrece? ¿Cuánto es posible que ganen los seres humanos si tienen en cuenta la eternidad?
Los instrumentos satánicos siempre están luchando para dominar la mente humana. Pero los ángeles de Dios constantemente están en acción, fortaleciendo las manos débiles y dando vigor a las rodillas paralizadas de los que acuden a Dios en procura de ayuda. Review and Herald 4.7 de 1899. La línea de comunicación celestial. Los ángeles del Señor se comunican con el pueblo de Dios y son sus guardianes. Hacen retroceder a los poderes de las tinieblas para que no ejerzan ningún dominio sobre los que serán herederos de la salvación. ¿Estamos actuando en armonía con los ángeles? Hace la pregunta, ¿estaremos actuando en armonía con los ángeles? Es la línea de comunicación que el Señor ha establecido con los hijos de los hombres. Manuscritos 1 de 1890. Esa es la línea de comunicación, hermanos. Y si no echamos mano de esa línea de comunicación, ¿cómo nos comunicamos con el cielo? Si los ángeles están alrededor de Jesús esperando órdenes para ayudarnos. Es la línea de comunicación con el cielo. Y hay personas que no se acuerdan ni de la obra de los ángeles. Una obra especial para cada ángel. Ya eso ya la leí. Volví a repetir eso. Me parecía haberlo leído ya. Tiene relación. Parece que tiene relación. Vamos a ver. El Señor tiene una obra especial asignada a cada uno de la familia angélica. Los seres humanos también tienen una obra señalada que hacer en favor de sus propias almas y de los otros que se salvan mediante su influencia. Los ángeles de Dios harán que sea efectiva la obra de los hombres. Tienen un intenso deseo que los seres humanos vayan a donde puedan encontrar refugio. Los ángeles cuidaron constantemente a Cristo desde su nacimiento hasta que fue recibido en los atrios celestiales. Los ángeles actúan a través de seres humanos que serán impulsados a llevar a los pecadores a Dios. Ojalá que los que estén vacilando entre dos opiniones solo pudieran comprender a los seres que continuamente actúan para mantener a raya a los ejércitos del poder de las tinieblas. Satanás intenta interceptar cada rayo de luz procedente de los mensajeros de Dios, presentando ventajas u obstáculos terrenales y varios otros métodos para desbaratar los propósitos de Dios. A mí me ha pasado de llevarle el evangelio a una persona, tiene un trabajo más o menos, y ella empieza a escuchar y es impresionada por la palabra de Dios. El Espíritu Santo la impresiona. Entonces viene el enemigo y le ofrece dinero. Dinero no bien habido. Le ofrece dinero mal habido. Y la pone entre si dobla las rodillas ante el enemigo o si se permanece firme en la palabra de Dios. Y muchas veces deciden doblarle las rodillas a Satanás para obtener el dinero cuando esta vida ya está tan cortica. Y ya no es mucho lo que van a disfrutar. Pero es uno de los métodos que Satanás usa para apartar a las almas de Dios. Sí. Las lleva bien profundo. Satanás intenta interceptar cada rayo de luz procedente de los mensajeros de Dios, presentando ventajas u obstáculos terrenales y varios otros métodos para desbaratar los propósitos de Dios. Pero si pudiese descorrerse la cortina y los ojos que ahora están ciegos ante los seres invisibles pudiesen ver
con una visión espiritual restaurada, el conflicto que continuamente se libra por causa de las almas que perecen alejadas de Cristo. ¿Qué diferencia habría en el proceder de los seres de este mundo? Se avanzaría con decisión. Toda su influencia para bien sería puesta sin demora al lado de Cristo. Contemplarían el intenso interés de los ángeles de Dios en favor de las almas que están malgastando las oportunidades y los privilegios tan valiosos ahora para ellas, para lograr un conocimiento experimental de Dios y de Jesucristo, a quien Él ha enviado. Habiendo purificado, primera de Pedro 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas en obediencia a la verdad para un amor fraternal no fingido. Amaos los unos a los otros ardientemente y de corazón puro. O sea, el amor es purificar las almas en obediencia a la verdad. Cuando hacemos eso, entonces llegamos a un amor fraternal en cada uno de nosotros que no es fingido. En obediencia a la verdad, en obediencia a los mandamientos. Ahí no hay fingimiento del amor, porque 6 mandamientos es el amor a Dios, 4 mandamientos es tu amor a Dios y 6 es tu amor a tu prójimo, a tus hermanos. Entonces ahí no habrá un amor fingido. Amaos los unos a los otros ardientemente y de corazón puro. Romanos 1:5. Hermana, por favor, ¿me puede leer esa cita? Romanos 1:5. Perdón. Romanos 1:5. Romanos 1:5 dice, por quien recibimos la gracia y el apostolado para obediencia. No, hermana, me equivoqué. Es Romanos 5:1. Perdón. 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados por la fe. Justificados por la fe es cuando hemos sido, por el sacrificio de nuestro Señor Jesús, entendemos su palabra y la ponemos por obra, la obedecemos. Eso es ser justificados por la fe. Y dice acá, la fe no es un sentimiento. Fe y sentimientos son tan diferentes como el este del oeste. La fe no depende de sentimientos. Debemos clamar fervientemente a Dios con fe, tengamos o no sentimientos. Y después debemos vivir nuestras oraciones. Nuestra seguridad y evidencia es la palabra de Dios. Esa es nuestra fe y esa es nuestra seguridad y esa es nuestra evidencia. Eso es como sostenerse, como viendo al invisible. Y después de que hemos pedido, debemos creer sin dudar. Te alabo, Dios, te alabo. Tú no me has faltado en el cumplimiento de tu palabra. Amén. Tú te has revelado a mí, yo soy tuyo para hacer tu voluntad. Carta 7, 1800. No, dice carta 7, 1890. Y dice acá,
o carta 7:189. No sé si escribí mal esa cita. Hebreos 11:1. La fe es la sustancia de las cosas que se esperan. Y esa sustancia es la palabra de Dios. Y la comprobación de los hechos que no se ven. La creación de la fe. ¿Cómo creamos fe? ¿Cómo se crea la fe? El apóstol Pedro, bajo la inspiración del Espíritu, describe a los cristianos como los que han purificado sus almas obedeciendo a la verdad. En proporción con la fe y el amor que pongamos en nuestra obra. Obedeciendo a la verdad en proporción con la fe y el amor que pongamos en nuestra obra. Será el poder que se pondrá en ella. Ningún hombre puede crear fe. El espíritu que opera en la mente humana y la ilumina, crea fe en Dios. Se declara en las escrituras que la fe es don de Dios poderoso para salvación, que ilumina los corazones de los que buscan la verdad como un tesoro escondido. Así que la fe tiene que ver con buscar la verdad como un tesoro escondido. El Espíritu de Dios impresiona la verdad en el corazón. Y cuando está impresionada, cuando está ya transcrita, imprimida en nuestro corazón, esa verdad, esa palabra, entonces podemos decir que tenemos el amor que es de una planta celestial, porque tenemos a Dios ahí en nosotros. El evangelio es llamado poder de Dios para salvación, porque solo Dios puede hacer que la verdad sea un poder que santifique el alma. Solo Dios puede hacer que obedezcamos esa verdad. Solo Él puede hacer que la cruz de Cristo triunfe. Manuscritos 56.899. Primera de Juan 3:3-6. Vamos a leer Primera de Juan 3:3-6. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, como Él también es puro. Todo aquel que comete pecado también infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él fue manifestado para quitar los pecados y que en Él no hay pecado. Todo aquel que permanece en Él no continúa pecando. Todo aquel que permanece en Él anda como Él anduvo, obedeciendo la ley y por lo tanto no continúa pecando. Todo aquel que sigue pecando no le ha visto, ni le conoce, ni tiene amor. El amor para Él es solo palabras, es sentimientos, es el falso amor. Poder para guardaros en caso de tentación. Y todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Significa que el ser humano puede quitar una mancha de pecado de su alma? No. Entonces, ¿qué significa purificarse a sí mismo? Significa contemplar la gran norma moral de justicia, la santa ley de Dios, y ver que es un pecador a la luz de esa ley. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar vuestros pecados y no hay pecado en Él. Por medio de la fe en Jesucristo, la verdad es aceptada en el corazón. Por medio de la fe en Jesús es que la palabra, que es la verdad, se acepta en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida. El ser humano es purificado y limpiado por esa palabra. Ya estáis limpios por la palabra que os he hablado, le dijo Jesús a Pedro.
Dispone de un principio permanente en el alma que lo capacita para vencer la tentación. ¿Cuál es el principio permanente en el alma que lo capacita para vencer la tentación? El amor. ¿Cuál es el amor? La palabra de Dios, sus mandamientos. Es el principio que lo tiene en su alma imprimido, que te capacita para vencer cualquier tentación. Todo aquel que permanece en él no peca. El que permanece en esta palabra no peca. Dios tiene poder para guardar el alma que está en Cristo, que sufre la tentación. Una simple profesión de piedad no tiene valor. Yo soy adventista, pero vivo igual que el mundo. En estos días miré unos videos de una muchachita que toca el violín muy bonito. Es jovencita, apenas tiene como 13 años, va a cumplir los 14. Yo la miraba en algunas cosas y parece que esta muchachita fuera adventista, porque tiene algunas cosas, ella graba muchos videos y tiene algunas cosas, ella se llama Carolina Prosenco, tiene algunas cosas que por ejemplo es vegetariana, que su desayuno con frutas, y a veces sacan los videos que está comiendo frutas, que tal, que esto, lo otro. Y sí, grabó un video en estos días en su iglesia, y cuando estaba cantando su video, ella estaba tocando el violín. La música de ella en la iglesia estuvo a cargo de ella ese día en la iglesia. Y dice Carolina Prosenco tocando el violín en la iglesia. Y cuando miré, tenía el logo de la iglesia adventista. O sea, la china es adventista. Pero hermana, solo tiene profesión de fe, es lo que yo veo. Dice que uno no debe juzgar, pero sale con chores. Canta canciones del mundo. A veces sí es vegetariana, pero come chocolate. Hay muchas cosas que el mundo la está salpicando. Y entonces está quedando como en una sola profesión de fe. Yo digo, qué pesar, digo, qué pesar. Entonces dice, una simple profesión de fe no tiene valor. El cristiano, el que permanece en Cristo, a menos que la mente de Dios se convierta en la mente del hombre, será inútil todo esfuerzo para purificarse a sí mismo. Vuelvo a leer, una simple profesión de piedad no tiene valor. Es cristiano el que permanece en Cristo, o el que anda como anduvo Cristo, el que obedece los mandamientos como obedeció Cristo. A menos que la mente de Dios se convierta en la mente del hombre, será inútil todo esfuerzo para purificarse a sí mismo. La mente de Dios es su palabra, tiene que convertirse en nuestra mente. Cuando eso sucede, andamos y hacemos solo lo que dice su palabra, porque esa es nuestra mente y hay amor puro del cielo con nosotros. Y si eso no ocurre, si la mente de Dios no se convierte en la mente del hombre, será inútil todo esfuerzo para purificarse a sí mismo. Pues es imposible elevar al hombre a menos que sea mediante un conocimiento de Dios. ¿Y cómo conoces a Dios, hermana? Hermana Natalie, ¿cómo conocemos a Dios? ¿Cómo conocemos a Dios? Tenemos sus preceptos, obedecemos sus mandamientos. En su palabra conocemos a Dios. Es imposible elevar al hombre a menos que sea mediante un conocimiento de Dios. Puede haber una cubierta del barniz exterior y los hombres pueden ser como eran los fariseos, a quienes Cristo describió como sepulcros blanqueados. Las deformidades del alma estarán presentes de aquel que juzga con justicia. Y a menos que la verdad sea implantada en el corazón, no puede dominar la vida. La limpieza exterior de la copa nunca podrá hacer que el vaso sea puro por dentro. Una percepción nominal de la verdad es buena hasta donde puede llegar.
Y la capacidad de dar razón de nuestra fe es algo bueno. Pero si la verdad no penetra aún más profundamente, el alma nunca será salvada. El corazón debe ser purificado de toda contaminación moral. Carta 13 de 1893. Hermana, ¿tiene algún comentario de esa cita? No, hermanita, está todo claro. Dice Ajá, dígame, hermana. Carta 13 de 1893. Primera de Juan 4, 7 al 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Y cómo nacemos de Dios, hermana Natalie? A través de su palabra. Amén, porque la palabra es Dios. Tenemos que nacer de su palabra para nacer de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios, ha nacido de su palabra. Amén. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. De Dios es amor. Dice trabajando con amor. El amor puro es sencillo en la forma que actúa y distinto de todo otro principio de acción. Cuando se combina con motivos terrenales e intereses egoístas, deja de ser puro. Dios tiene más en cuenta con cuánto amor trabajamos que la cantidad de trabajo que hacemos. El corazón natural no puede crear ese amor. Esta planta celestial florece solo donde Cristo reina supremo. Donde existe amor, hay poder y verdad en la vida. El amor hace bien y nada más que bien. Los que tienen amor dan frutos para santidad y al final tendrán la vida eterna. El amor del cielo, el amor de la palabra, el amor de Dios que es la palabra. Eso está en Jude Structure 13:1 de 1898. O instructor para jóvenes, 13 de enero de 1898. Aventando el pecado del alma. El Señor purifica el corazón en una forma muy similar a la que empleamos para ventilar una habitación. No cerramos las puertas y ventanas e introducimos alguna sustancia purificadora, sino que abrimos las puertas y las ventanas de par en par y dejamos que penetre la atmósfera purificadora del cielo. Dice el Señor, el que practica la verdad viene a la luz. Las ventanas del impulso, del sentimiento, deben ser abiertas hacia el cielo, porque no es por sentimiento que nos guiamos, sino que esto debe ser abierto hacia el cielo, donde vienen los principios. Y debe expulsarse el polvo del egoísmo y de la mundanalidad. La gracia de Dios debe barrer las cámaras de la mente. La gracia de Dios. Algunas Biblias traducen la gracia como el amor. Debe barrer las cámaras de la mente. La imaginación debe tener temas celestiales para su contemplación. Y cómo de la abundancia del corazón habla la boca. Y cómo tenemos temas celestiales para nuestra contemplación cuando llenamos nuestro corazón, que es nuestra mente, de la palabra de Dios. Y cada elemento de la palabra de Dios, entonces ahí sí estamos meditando en las cosas celestiales, porque la palabra de Dios es celestial. Y cada elemento de la naturaleza debe ser purificado y vitalizado por el Espíritu de Dios. Manuscritos 3 de 1892. Primera de Pedro 4:8 dice, y sobre todo tened en vosotros un ferviente amor o una ferviente palabra de Dios, porque el amor cubre una multitud de pecados. La palabra de Dios limpia de una multitud de pecados. Segunda de Pedro 1:5-7. Y por esto mismo, poniendo todo empeño, añadiendo a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio,
al dominio propio, perseverancia, a la perseverancia, devoción, y a la devoción, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Si hacemos todas estas virtudes, podemos llegar a poner en práctica la palabra de Dios, y al final tendremos el carácter de Dios, que es amor. Gracias que deben crecer juntas. Debemos añadir a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. No debéis pensar... Eso está en qué libro, hermana. ¿En qué libro? Ya le vuelvo a dar la cita. Segunda de Pedro 1, versos 5 al 7. Y en el comentario está en la Review de Herald 29 de 1890. Y dice, debemos añadir a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. No debéis pensar que tenéis que esperar hasta que hayáis perfeccionado una gracia antes de cultivar otra. No, deben crecer juntas, alimentadas continuamente por la fuente del amor, o la palabra de Dios. Cada día que viváis poder estar perfeccionando los benditos atributos plenamente revelados en el carácter de Cristo. Cuando hagáis esto, infundiréis luz, amor, paz y gozo en vuestros hogares. Cada día que viváis, podéis estar perfeccionando los benditos atributos plenamente revelados en el carácter de Cristo. ¿Dónde los vas a encontrar revelados? En el carácter de Cristo. ¿Dónde está el carácter de Cristo? En la palabra, porque en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, y aquella palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que para contemplar los atributos revelados en el carácter de Cristo es contemplar, meditar, profundizar en las escrituras. Primera de Juan 3:23. Y este es un mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Eso significan los mandamientos, que creamos en su palabra, en su carácter de amor, y los vivamos para un amor no fingido. Primera de Juan 4:7-14. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es Dios. Entonces, ¿quién es el amor? Dios. ¿Y dónde encontramos a Dios? En su palabra. Y todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Todo aquel que ama ha nacido de su palabra y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en expiación por nuestros pecados, para que podamos entender su palabra, para que podamos vivir en su palabra, y de esta manera vivir por ese sacrificio perfecto de Cristo, que no cometió pecado, sino que vivió obedeciendo a la voluntad de su Padre. Amados, ya que Dios nos amó así, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Nadie ha visto a Dios jamás. En su palabra es que lo vemos y nos sostenemos delante de Él, como viéndolo a Él, que es invisible. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros
y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto sabemos que permanecemos en él y él en nosotros, en que nos ha dado de su espíritu, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo como Salvador del mundo. Amén. Con esto cerramos este culto. Creo, hermana, que queda entendido lo que es el amor. No tiene con que ver que yo te quiero, que son sentimientos, que con consentir a la gente y después si podemos, como voy a poner un ejemplo, como el esposo que le dice a la esposa, mi amor, yo te quiero, si está mirando, ve pasar una muchacha bonita, ya le está haciendo guiños con el ojo, o viene y lo descubre la mujer con un amante y le dice, mi amor, pero yo no la quiero a ella, yo te quiero es a ti. No la quiere ni a ella ni a esta, porque no está guardando los mandamientos. No hay amor en él. O sea, vives en pecado. Tiene amor, pero al pecado, el amor falso. Así que, hermana, vamos a cerrar, vamos a tener una palabra de oración. Se la voy a... Bueno, voy a asignarle otra vez la oración a usted, hermana. Ya estoy aquí de rodillas. Querido Dios, muchas gracias por ampliar nuestro conocimiento a través de su santa palabra. Amén. Hemos captado que es el amor verdadero. El amor verdadero es amar su santa palabra, vivirla, conocerla y vivirla. Te doy gracias, Señor, por esa grandísima oportunidad de esta lección, de este día, y permite que el Espíritu Santo se manifieste en la vida de Fulvia, de la hermana María y también en la mía. Amén. Quédate con nosotros, Señor, hoy y siempre, y pon en nosotros, Señor, su querer como su hacer por su buena voluntad. Amén. Gracias, Padre, gracias por este precioso mensaje y por esta palabra de vida que es para nuestra salvación. Amén. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a ver ahora acá. Y ahora acá vamos a finalizar.